Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada número 50 del Valle. Será un valle de reserva natural dedicado a la historia de Ucrania. Esta temporada del Valle iniciará el 4 de noviembre a las 8 de la mañana de la hora universal y terminará el 25 a la misma hora. Esto significa que la temporada tendrá una duración de 21 a 22 días. La hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países varía según la zona horaria donde te encuentres. Busca la hora de tu país para estar atento al inicio. Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre las personas que conforman tu valle 400 animales de santuario y además deberás juntar 1.100 fichas de cada color. Todo esto durante los 22 días que durará este valle. Para lograr tu meta debes juntar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color. La decoración especial de esta temporada será el monumento a la patria en homenaje a la historia de Ucrania. Ucrania es un país ubicado en Europa del Este. Es el segundo país más grande de Europa después de Rusia. El país cuenta con una diversidad de paisajes que incluyen las montañas de los Cárpatos, vastas llanuras y la costa del Mar Negro. La música tradicional ucraniana es conocida por sus canciones emotivas y el uso de instrumentos como la bandura y el violín. La danza también desempeña un papel importante en la cultura ucraniana, siendo el baile folclórico conocido como Opak uno de los más reconocidos. La comida ucraniana es sabrosa y variada. Algunos platos tradicionales incluyen el borscht, una sopa de remolacha, el vareniki, una especie de dumpling rellenos, el olupsti, rollitos de repollo rellenos, y el salop, tocino de cerdo curado. Además, Ucrania es conocida por sus panes y pasteles, como el paska, pan de Pascua, y el medovik, pastel de miel. Kyiv, también llamada Kiev, es la capital y la ciudad más grande de Ucrania, conocida por su arquitectura religiosa, los monumentos seculares y los museos de historia. Uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y una atracción turística destacada es el monumento a la Madre Ucrania, conocida anteriormente como el Monumento a la Madre Patria. La estatua se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, situado en el Parque de la Gloria. Fue inaugurado el 9 de mayo de 1981 para conmemorar la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La estatua tiene una altura total de 62 metros y su diseño representa a una mujer vestida con una túnica larga, sosteniendo una espada en una mano y un escudo con la bandera de la Unión Soviética en la otra. La figura está erguida en lo alto de un pedestal de varios niveles que a su vez se encuentra sobre una colina artificial. La estatua fue un símbolo de la valentía y el sacrificio del pueblo ucraniano durante la guerra, así como un tributo a todas las madres que perdieron a sus hijos en el conflicto. Se puede acceder al pedestal del monumento desde donde se obtienen vistas panorámicas de la ciudad de Kiev. El Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, que alberga la estatua, cuenta con una extensa colección de exhibiciones relacionadas con la guerra, incluyendo armas, uniformes, fotografías y otros objetos históricos. Es un lugar importante para recordar y rendir homenaje a los eventos de la guerra y a aquellos que lucharon y perdieron sus vidas. El monumento a la Madre Patria es un hito emblemático en Kiev y un recordatorio de la historia y el legado ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial. En abril de 2015, el Parlamento de Ucrania prohibió los símbolos soviéticos y comunistas, nombres de calles y monumentos en un intento de descomunización del país. Sin embargo, los monumentos relacionados con la Segunda Guerra Mundial estaban excluidos de estas leyes. En febrero del año 2018, el director del Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional, Volodymyr Vyatrovich, expresó que el escudo soviético debía eliminarse para cumplir con las leyes que eliminaban símbolos comunistas en el país
y este debía ser reemplazado por el escudo nacional ucraniano. En mayo de 2023, como parte de la desrusificación y descomunización del país y por la invasión rusa a Ucrania, se retomaron los planes de retirar el escudo soviético del monumento y en julio la DIAM, Agencia de Planificación Urbana, anunció que este sería reemplazado por el escudo de armas ucraniano, basados en una encuesta en la que el 85% de 800.000 ciudadanos consultados expresaron que se debían reemplazar las imágenes soviéticas con el tridente del escudo nacional. Los trabajos comenzaron el 13 de julio y el 30 de julio se desmontaron los primeros elementos del antiguo escudo de la Unión Soviética. El 1 de agosto se eliminó el emblema soviético del monumento a la Madre Patria y se renombró como un monumento a la Madre Ucrania. Su reemplazo por el tridente ucraniano se completó el 6 de agosto de 2023 como parte de los preparativos para el 24 de agosto, Día de la Independencia de Ucrania. El tridente de Ucrania es un símbolo nacional que tiene varios significados e interpretaciones. Según algunas fuentes, el tridente representa la Santísima Trinidad, el poder y la autoridad, o un halcón en posición de caza. El tridente se originó en la época del Rus de Kiev, una federación de pueblos eslavos y bálticos que se considera la cuna de la cultura ucraniana. El tridente fue usado como emblema estatal por los príncipes de esta federación, especialmente por Vladimir el Grande, que introdujo el cristianismo en Ucrania. También se asoció con la cruz, símbolo del cristianismo, y se encontró en varias iglesias, monedas y objetos decorativos. Fue adoptado como escudo de Ucrania en 1918, cuando se proclamó la República Popular de Ucrania. Durante el periodo soviético, el tridente fue prohibido, dado que era considerado un símbolo nacionalista y contrarrevolucionario. La Unión Soviética era un estado socialista que se basaba en la ideología marxista-leninista, que rechazaba el nacionalismo y el imperialismo. El tridente, en cambio, representaba la identidad y la historia de Ucrania, que había sido una federación de pueblos eslavos y bálticos independiente del Imperio ruso y símbolo además del cristianismo. Tras la disolución de la Unión Soviética, el tridente fue recuperado como símbolo nacional en 1992. Hoy en día, el tridente es un emblema cultural e identitario que expresa la libertad, la soberanía y la resistencia de Ucrania. El monumento a la Madre Ucrania es un sitio de importancia cultural y patriótica que atrae numerosos visitantes que desean aprender sobre la historia ucraniana y rendir tributo a los héroes de la guerra. Ucrania es un país que ha demostrado su valentía, perseverancia y orgullo a lo largo de su historia. Ha enfrentado muchos desafíos y amenazas, pero nunca ha renunciado a su identidad y a su libertad. Tiene una cultura rica y diversa que se expresa en su arte, música, literatura y gastronomía. Tiene un pueblo trabajador, creativo y solidario, que sabe cómo superar las dificultades y construir un futuro mejor. Su tridente simboliza fuerza, fe y esperanza. Cuenta con el apoyo y el respeto de muchos países y organizaciones que reconocen su soberanía y su integridad territorial. Tiene motivos para sentirse orgullosa de sí misma y de sus logros. Además, posee un gran potencial para seguir creciendo y desarrollándose como una nación democrática, pacífica y próspera. El país tiene una rica historia, una cultura vibrante y una belleza natural impresionante, lo que lo convierte en un destino fascinante para explorar. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Este mes fue el turno de Ucrania. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la decoración especial de este valle. Para poder conseguir esta decoración, debes juntar por día al menos 20 animales y 50 fichas de cada color. Para el lunes 4, día de inicio de la temporada, tendrás que recolectar al menos 20 animales y 50 fichas de cada color. El lunes 6, día 3 de la temporada, debes tratar de tener al menos 60 animales recolectados y 150 fichas de cada color.
El lunes, día 17 de la temporada, la cantidad de animales recolectados será de 340 y 850 fichas de cada color. Y para el viernes 24 y hasta la madrugada del sábado 25, los últimos 2 días de la temporada, deberás tener ya los 400 animales recolectados y las 1100 fichas de cada color para poder comprar tu recompensa especial en caso de que la quieras conseguir. En caso de que no estés interesado en esta decoración, también podrás conseguir 30 diamantes por 1200 fichas de cada color o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Animales de Reserva Natural en homenaje a la historia de Ucrania. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma en la recolección de animales y puedas obtener esta decoración especial para que la sigas coleccionando. Aquí podrás ver el tamaño y la forma de esta decoración y decidir si la conseguirás o no. Es una decoración de buen tamaño, de color dorado, sin movimiento. Seguramente la pondrás en un lugar especial en tu granja. A pesar de no tener movimiento, es una decoración que nos servirá para combinarla muy bien con otras y llenar nuestra granja con las diferentes culturas del mundo. Y esta ha sido toda la información acerca de la temporada 50 del Valle en K-Day. ¿Qué te pareció la decoración especial del mes? ¿Qué otras decoraciones de países deseas ver en K-Day? Si te gustó esta información, dale me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad, no dudes en suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor, que tengan un buen día, tarde o noche y que estén muy bien. Chao, chao.